Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro blog virtual. Somos la Universidad Laica Miguel Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a explicarles sobre nuestro proyecto del segundo parcial. Los integrantes son Jordan Bermúdez y mi persona María José Estrada. Como primer punto, les vamos a explicar el caso de nuestro proyecto. En este punto se desea diseñar un intercambiador de calor, el cual nos va a ayudar a enfriar los sobrantes del amoníaco provenientes de una reacción para crear lo que es acronitrilo. Este va a estar a una temperatura de entrada de 60 grados centígrados y va a pasar a una temperatura de 40 grados centígrados. Posteriormente, este va a pasar a un tanque de almacenamiento para luego ser utilizado en una nueva reacción. Mientras que para lo que es el enfriamiento se va a utilizar agua de torre, la cual va a entrar a una temperatura de 30 grados centígrados y va a salir a 35 grados centígrados. A continuación, mi compañera va a explicarles el esquema. Ok, como explicó mi compañera anteriormente, lo que buscamos es enfriar el sobrante de amoníaco que resulta de una reacción para la creación de acrilonitrilo. En este caso podemos verificar el reactor, la salida del acrilonitrilo, y en este caso la tubería roja sería el sobrante de amoníaco. Este de aquí va a ingresar al intercambiador de calor con una temperatura de 60 grados centígrados. Como dijo mi compañera, este de aquí va a ser enfriado con agua de una torre de enfriamiento, que estaría acá. Eh, el funcionamiento del intercambiador de calor va a ser en contraflujo. Por eso la entrada del agua de torre va a estar del lado izquierdo y la entrada del amoníaco como tal caliente del lado derecho. Una vez que el sobrante de amoníaco es enfriado, sale del intercambiador de calor para poder almacenarse y poder ser usado en la siguiente reacción. Asimismo, que se usó para enfriar, una vez que ya haya retirado la energía calórica del amoníaco, vuelve otra vez a la torre de enfriamiento para que tenga su temperatura normal y pueda volver a usarse en otra reacción. A continuación, mi compañera les va a explicar los cálculos del intercambiador de calor y ver si el diseño está de acorde con la ficha técnica que encontramos de este proceso. Listo. Como sabemos, y explicó mi compañero, estamos en lo que es un intercambiador de flujo cruzado, de un paso por la coraza y un paso por los tubos. En el primer punto tenemos lo que es una ficha técnica, la cual nos explica los datos de los flujos que están interactuando en este intercambiador y lo que son los datos de la construcción del intercambiador mismo. Entonces vamos a tomar los datos más relevantes, que son la temperatura de entrada y de salida de ambos fluidos, y lo que es la longitud, el número de tubos, el espesor, lo que es el diámetro externo de la tubería, el pitch y lo que es la carcasa. Vamos a tomar el diámetro interno, el diámetro externo, el porcentaje de corte del baffle y lo que es el spacing. Listo, nosotros hemos detallado 8 objetivos específicos para poder hallar todos los datos necesarios para nuestro intercambiador. Como primer objetivo tenemos determinar la temperatura de salida de la sustancia fría y con esto poder calcular los calores específicos de cada sustancia. Entonces, lo primero que hacemos es determinar cuál va a ser el calor específico del fluido frío. Para esto sacamos lo que es la temperatura promedio de la sustancia fría y sumamos lo que es la temperatura de salida más la temperatura de entrada. Esto lo dividimos para 2 y nos da un valor de 32,5 grados centígrados. Este valor de 32,5 grados centígrados es lo que vamos a utilizar en la tabla de Janus-Engel para poder hallar lo que es el calor específico. Listo, entonces nosotros hicimos una interpolación, ya que en los datos de la tabla tenemos el valor de 30 grados centígrados y el de 35 grados centígrados, más no el de 32,5.
Por ende vamos a utilizar la fórmula de interpolación que vemos en este lado. Y bueno, reemplazando nos da un valor de 4178 joules sobre kilogramos Kelvin. Listo. Como paso 1.2, vamos a realizar lo que es asimismo la temperatura promedio del fluido caliente y lo que es el CP del fluido caliente. Entonces, asimismo sumamos lo que es la temperatura de entrada más la temperatura de salida y lo dividimos para 2 y esto nos da un valor de 50 grados centígrados. Con este valor de 50 grados centígrados, vamos allá a lo que es el CP. Cabe recalcar que al tratarse de unos sobrantes de amoníaco, no hay una tabla como tal que explique los valores de lo que es la viscosidad, de lo que es el coeficiente de temperatura, ni lo que es el CP. Por eso utilizamos lo que es la tabla que ya nos daba la ficha técnica. Y estos valores que estaban en la ficha técnica son los que utilizamos para lo que es la interpolación. Entonces nos dio un valor de 0,6741. Este valor lo tenemos que convertir a lo que son las unidades de Joule sobre kilogramos Kelvin, ya que en estas unidades estamos trabajando todo el proyecto. Listo, una vez hallado el calor específico del fluido frío y el caliente, vamos a hacer lo que es el objetivo 2. El objetivo 2 como tal es determinar la diferencia de temperatura media logarítmica. En este caso, como les dije, estamos trabajando con un intercambiador que solo tiene un paso por un paso, por lo que no es necesario utilizar el factor de corrección. Entonces, solo vamos a utilizar la fórmula que es igual a la temperatura de entrada caliente menos la temperatura de salida del frío, menos la temperatura de salida del caliente, menos la temperatura de entrada del frío, y eso dividido por el logaritmo natural, y la diferencia de temperatura de ambas. Vemos en la gráfica aquí, como es un flujo contracorriente, se mueven en diferentes lados. Entonces, bueno, reemplazando, como les dije, en lo que es la fórmula, nos da un valor de 16,37 grados centígrados. Listo, entonces luego de esto vamos a calcular lo que es el calor, el flujo de calor. El flujo de calor tiene como fórmula lo que es la masa, el flujo másico del frío por el CP del frío, por lo que es la temperatura de salida del frío menos la temperatura de entrada del frío. Como les dije anteriormente, lo que es el flujo másico de ambos fluidos está en la ficha técnica antes mencionada. Entonces simplemente vamos a reemplazar lo que es los datos. Y nos da un valor de 1021,39,36,9 watts. Yeah. El objetivo número 3 es determinar por medio del método de interpolación lo que son los datos que les dije que no estaban como tal porque sacamos la temperatura promedio. Entonces, utilizando la tabla de Llanos-Engel, la 9, vamos a sacar lo que es la conductividad térmica, el coeficiente de conductividad térmica para ambos fluidos. En el caso del fluido frío nos da un valor de 0,619 utilizando la fórmula antes mencionada de interpolación. Cabe recalcar que en el informe como tal utilizamos lo que es la calculadora para estos cálculos. Y aquí lo comprobamos que sí nos da el valor mencionado anteriormente, 0,619 para lo que es la conductividad térmica del fluido frío. Eso está en unidades de watts sobre metros Kelvin. Y en lo que es el coeficiente de conductividad térmica para el fluido caliente, interpolamos en los datos antes mencionados que están en la ficha técnica y los convertimos para que nos den las mismas unidades del otro, en watts sobre metros Kelvin, dándonos un valor de 0,497172. Listo. Ya, el paso 3.4, vamos a seguir calculando lo que es
en este punto la viscosidad dinámica para ambos fluidos. En el fluido frío, asimismo cogimos la misma tabla Janus-Engel y nos da un valor de 0,00759 o 7,59 por 10 a la menos 4. Y eso está en unidades de kilogramos metros segundos. En lo que es la viscosidad dinámica del fluido caliente, utilizamos asimismo la ficha técnica y lo transformamos a las mismas unidades en kilogramos metros segundos, dándonos un valor de 8,964 por 10 a la menos 4. Ya. En lo que es el número de Prandtl, para el fluido frío como tal, sí se encontraba en la tabla Janus-Engel, así que simplemente interpolamos. Más para el fluido caliente, al no haber este dato, lo que hicimos fue utilizar la fórmula que vemos en este recuadro, que es el coeficiente, la viscosidad por el Cp dividido por la conductividad. Entonces, simplemente reemplazamos con los valores que ya teníamos anteriormente interpolados y nos da un valor de 5,087. Listo. Entonces, seguimos lo que es calculando la densidad de ambos fluidos, así mismo por el método de interpolación, y obtenemos esos valores de 995 y 1278,35 en unidades de kilogramos metros cúbicos. Listo. El objetivo número 4 tenemos lo que es determinar las dimensiones del intercambiador de calor. Como primer punto vamos a realizar el cálculo del diámetro interior del tubo. Como les dije anteriormente, la tabla, o sea, la ficha técnica nos da los valores del diámetro del tubo externo que se encuentra con las siglas OD y ese tiene un valor de 0,01905 metros. El espesor también nos da la ficha técnica y nos da un valor de 0,00211 y simplemente utilizamos esta fórmula para hallar lo que es el diámetro del tubo interno. Reemplazando nos queda 0,01905 menos el espesor por 2 y esto nos da un valor de 0,01483 metros. Luego con ese mismo diámetro interno que calculamos vamos a hallar lo que es el área interna. Entonces simplemente vamos a utilizar la fórmula ya conocida para lo que es el cálculo del área, que es el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y nos da un valor de 1,7273 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego vamos a hallar lo que es la determinación del área total. Esta área total va a ser igual al área interna ya calculada anteriormente por el número de tubos. Este número de tubos nos da la ficha técnica, que en este caso son 143. Entonces simplemente multiplicamos y nos da un valor de 0,02470 metros cuadrados. Listo. Entonces, después de eso vamos a hallar lo que es la velocidad. En este caso estamos hallando la velocidad del fluido frío. Por ende vamos a utilizar lo que es el flujo másico del fluido frío, la densidad y lo que hallamos del área total. Entonces, esta fórmula va a ser igual al, como dije, el flujo másico dividido por la densidad por área total. Reemplazando nos da en unidades de metros hora, por ende lo vamos a dividir para 3600 segundos y nos da un valor de 1,9887 metros sobre segundo. Listo. Entonces, con ese valor de la velocidad, vamos a hacer lo que es el objetivo 5, el cual va a ser calcular por medio del método de Kerr el coeficiente de transferencia de calor en el lado del tubo, que es HI. Como sabemos, en este caso, lo que es el tubo, está pasando lo que es el fluido frío. Por eso estamos utilizando los datos del fluido frío como tal. Entonces, con esa velocidad que hallamos del fluido frío, vamos a calcular lo que es Reynolds. Reynolds como tal es igual a la velocidad por la densidad por el diámetro dividido para lo que es la viscosidad del fluido frío. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos que ya teníamos anteriormente y nos da un valor de 38.662,66. Calculamos lo que es la longitud sobre el diámetro, que es un dato importante para lo que es la gráfica del método de Kerr, que nos da un valor de 246,63.
Listo. Entonces, una vez obtenido estos datos, que es el Reynolds y lo que es el L sobre D, vamos a simplemente graficar. Como sabemos, tenemos un Reynolds de 36.000, entonces vamos a ir a lo que es 10 a la cuarta en el valor de 3, más o menos calculamos dónde está nuestro valor y vamos a ir hasta lo que es la curva del L sobre D, que como hemos calculado da como 243. Entonces, siguiendo la curva, graficamos y esto nos da un valor de JH de lo que es 3,8 por 10 a la menos 3. JH es lo que se halla como tal en el método de Kearns. Entonces, la fórmula general para lo que es HI es igual a JH por el Reynolds por Frank elevado a la 0,33 por el coeficiente de conductividad térmica por lo que son las viscosidades del fluido caliente dividido por el fluido frío, y eso elevado a la 0,14 dividido por el diámetro interno antes calculado. El diámetro interno es el diámetro del tubo interno. Ya, simplemente vamos a reemplazar con los datos que teníamos anteriormente. JH, que lo sacamos en lo que es la gráfica, el Reynolds del fluido frío, el Prandtl del fluido frío, el coeficiente de conductividad térmica del fluido frío, la viscosidad de ambos fluidos y dividido por el diámetro del tubo interno. Y nos da un valor de 10.763,17 watts sobre metros cuadrados centígrados, grados centígrados. Listo. A continuación, mi compañero les va a explicar los datos posteriores a este cálculo. Bueno, retomando la exposición de mi compañera, donde ya se calculó lo que es HI, como objetivo 6 tenemos de obtener las dimensiones correspondientes a lo que son la coraza del intercambiador. Para esto también necesitamos determinar lo que es el HE. Para hacer el HE necesitamos calcular los datos para el fluido caliente. Entonces, para eso necesitamos el área total de la coraza. Aquí se está determinando que el área por donde va a pasar el fluido caliente va a ser el área total del intercambiador menos el área que ocupan como tal los tubos, que ya fue calculada anteriormente por mi compañera. Entonces, el área total de la coraza va a ser el área interna de la coraza, dada por el diámetro interno, usando la fórmula que ya conocemos, que es diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Y a esto le vamos a restar lo que es el área total de los tubos, dándonos como un área total de coraza de 0,06426 metros cuadrados. Una vez calculada el área, podemos determinar lo que es la velocidad del fluido. Para poder determinar la velocidad, necesitamos lo que es el flujo másico del fluido caliente, dividido para la densidad del fluido caliente, y esto por el área total que habíamos calculado anteriormente, dándonos como resultado que la velocidad del fluido es de 0,1489 metros sobre segundo. Eh, ok, como estamos usando el método de Kent, necesitamos calcular lo que es el Reynolds también. Entonces, la fórmula usada para calcular el Reynolds va a ser igual a la velocidad por la densidad por el diámetro dividido por la viscosidad, en este caso que sería del fluido caliente. Eh, Reemplazándolo como tal, nos da que tenemos un Reynolds de 71.447,0266. Eh, a diferencia del método anterior de determinación de JH para calcular el HI para cuando es a la coraza, vamos a usar el porcentaje de, de lo que es de los baffles, se llama CUT. Entonces el dato como tal está en 0,35, ¿sí? Entonces, según Reynolds nos salió en 71.000, entonces buscamos el 10 a la cuarta, donde está 7, y subimos hasta la raya del baffle con 35. Entonces, sacando aquí nos da que tenemos un valor de JH de 2 por 10 a la menos 3. Entonces, al usar una fórmula de Kern para coger el JH, reemplazando ya con el Reynolds anteriormente calculado y el Prandtl también calculado para el fluido caliente, nos da que el H total va a ser de 7.169,3105 watts sobre metro cuadrado grados Celsius.
Ok, el objetivo 8 va a ser determinar el área de intercambio, longitud correspondiente, coeficiente y el coeficiente global de transferencia. Ok. Para calcular lo que es el coeficiente total de transferencia, necesitamos eh, sumar los dos coeficientes los coeficientes de conductividad térmica. Vamos a sumar el coeficiente de conductividad térmica del frío y del caliente, dándonos un resultado de coeficiente de conductividad térmica total de 1,1165 watts sobre metro sobre grado Celsius. La fórmula como tal para calcular U va a ser igual a 1 sobre HI más 1 sobre HE más el diámetro exterior que multiplica la longitud a logaritmo natural de la división del diámetro externo del tubo sobre el diámetro interno del tubo, y todo esto dividido para 2 por pi por el coeficiente de conductividad térmica total por la longitud total del intercambiador o de los tubos. Entonces, reemplazando cada uno de los datos anteriormente calculados, el L es tomado directamente de la ficha técnica, obtenemos un valor de U de 2399,5691 watts metros cuadrados grados Celsius. Una vez obtenido el coeficiente total el coeficiente global de transferencia del intercambiador, nos tocaría verificar las dimensiones del mismo. Entonces, como sabemos, la fórmula que podemos usar aquí es calor es igual al área superficial por el coeficiente global de transferencia global y por la variación de temperatura media logarítmica. En este caso ya tenemos el dato de calor que fue calculado con el fluido frío. Tenemos el coeficiente de transferencia global del intercambiador que recién lo calculamos y la variación de temperatura media logarítmica también fue calculada por mi compañera. Reemplazándolo nos da que el área superficial nos va a dar 25,99 metros cuadrados, que ya podría acercarse a lo que son 26 metros cuadrados. Una vez obtenido la que es el área superficial, podemos determinar directamente lo que son la longitud de los tubos. Entonces, para esto, vamos a usar la fórmula que dice que el área superficial va a ser igual a pi por el diámetro, por la longitud, por el número de tubos y por el número de pasos. Entonces, despejando, nos queda que la longitud es igual al área superficial, dividido para pi por el diámetro, por el número de tubos y por el número de pasos. Entonces, el área calculada fue de 26 metros cuadrados. Esto lo vamos a dividir para pi por el diámetro interno sería del tubo, sería 0,01905 metros, por el número de tubos que son 143 y el número de pasos que quedamos que era de 1, dándonos como longitud total de los tubos de 3,038 metros. Ya, la importancia de los cálculos como tal era verificar que los datos presentados en la ficha concuerden con los cálculos realizados. Entonces, lo que son los datos iniciales eh, concordaron, como son las temperaturas de entrada y de salida de ambos fluidos, y lo que es la velocidad del fluido frío. Si lo podemos verificar aquí, la velocidad que nos da el fluido frío es de 1,99. Sin embargo, al seguir con los cálculos, aún utilizando los datos que nos daba la ficha técnica, tenemos cierta variación en alguno de los datos. Entonces, por ejemplo, la velocidad del fluido caliente en la ficha técnica nos dice que debería ser de 0,55, pero al momento de calcularlos nos daba 0,15, o 0,1480 y algo. Lo que es el coeficiente total de transferencia, eh, en la ficha técnica dice que es 2075,38. Esto de aquí ya transformado directamente porque la ficha técnica los da como kilocalorías si los da en kilocalorías. Y en los cálculos nos da 2389,84. Si se dan cuenta, la variación es casi de 300. Es similar, pero aún sigue existiendo variación. Lo que es el área superficial, la ficha técnica nos dice que es de 30,7. Pero a nosotros nos sale un valor de 26,26. Entonces, si podemos notar que existe una diferencia, también lo que es el área superficial, aunque no es mucha, igual sigue existiendo la diferencia, y lo mismo con la longitud. La ficha técnica nos dice que va a tener una longitud total de 3,6576, pero los cálculos nos dicen que la longitud que van a tener es de 3,91. Teniendo así diferencias entre los cálculos realizados y la ficha técnica.
Como conclusión, como grupo, podemos llegar que a pesar de que las fichas técnicas nos den una mayor cantidad de datos, no quiere decir que todos los datos van a ser reales según nuestras necesidades, ya que al momento de realizar los cálculos, según la interpretación que tenga la persona que va a hacer los cálculos, puede variar, ya que como nosotros estamos incluso utilizando los datos de la tabla, ya que no existe una, una tabla de propiedades para el amoníaco que sale de una reacción, porque no sabemos en qué proporción puede estar combinado con otro componente, aún así nos varían los valores. Así que es importante determinar o saber cómo determinar estos valores y verificar que estén en lo correcto. Y en este caso, podemos notar que la diferencia en lo que son los cálculos generales de dimensionamiento no varían mucho, pero igual sigue existiendo la variación. Eso sería todo con respecto a nuestro proyecto. Gracias.